En esta sesión vamos a ver todo lo referente a lo que son las medidas de forma. En otras palabras, ¿qué forma toman nuestros datos? ¿Sí? ¿O de qué manera podemos visualizarlos nosotros a partir de una forma? ¿Sí? Que no es una gráfica. Bueno, sí es una gráfica, pero viéndola así gráficamente, nos podemos dar cuenta, por ejemplo, si nuestros datos están concentrados en la media, o sea que todos son el promedio, si están concentrados hacia los datos menores, si están concentrados hacia los datos mayores. Para eso existen dos tipos de medidas de forma que nosotros podemos utilizar. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, ¿qué son las medidas de forma? Pues nos van a resultar de mucha utilidad a nosotros. Pueden ser estudiantes, investigadores, a quienes estén estudiando datos. Es de mucha utilidad porque podemos describir la forma que toma una distribución de datos. Recuerden que la distribución de datos es la forma en como yo distribuyo mis frecuencias, distribuyo todo lo que viene siendo los datos que tengo de estudio. Ahora, ¿qué forma toman? ¿Y de qué manera se comportan? Eso lo vamos a visualizar con unas curvas. Las curvas las vamos a utilizar para representar las observaciones de una serie de datos y ver si esas curvas son simétricas o asimétricas. A lo asimétrico también se le llama sesgo o sesgado. Las curvas simétricas son aquellas que van a trazar una línea vertical desde el punto más alto de la cima. Imagínense una campana. Lo más alto de la cima hasta el eje horizontal donde tengo mis datos, donde están las X, las abscisas. El área total de esa curva se divide exactamente en dos partes iguales. O sea que la parte derecha es como quien dice un reflejo de la parte izquierda. Y su forma es como una campana. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de simetría, quiere decir que el lado izquierdo y el lado derecho son exactamente iguales. Ya lo vamos a representar en lo que viene siendo pues, las curvas. Y bueno, dentro de las medidas de forma tenemos dos. Una que se llama sesgo o asimetría. La pueden encontrar de las dos maneras. Normalmente se le conoce como asimetría, pero en realidad es un sesgo. Un sesgo quiere decir una tendencia hacia un lado u otro. El sesgo nos va a permitir comprender qué relación tienen la media, la mediana y la moda. Recuerden que la media es la media aritmética, es el promedio. La mediana es el punto que es central de todos esos datos. Y la moda es el que más se repite. Bueno, nos permite comprender qué relación tienen esas medidas de centralización en una distribución de una sola cima o moda. Recuerden que hay modas que pueden ser bimodales, o sea que son dos modas, o multimodales, tres o más modas. Bueno, el sesgo nos va a permitir comprender solamente una distribución de una sola cima, o sea, con una moda, unimodal. La media es el valor central, o es el que va a dividir en dos partes a la distribución. O sea, esa campana que vamos a ver en la gráfica, la media es la que lo va a dividir en dos. Cuando la distribución es simétrica, quiere decir que no tiene sesgo. Simétrica, ya dijimos que la parte izquierda de esa curva y la parte derecha son exactamente iguales. Como podemos, bueno, como se conoce de otra manera, que la media, la mediana y la moda van a estar exactamente en el centro. Y esto quiere decir que la media, la mediana y la moda van a tener el mismo valor. Cuando las tres medidas de centralización, media, mediana y moda, tienen el mismo valor, así a simple vista podemos ver que se va a tratar de una distribución de datos simétrica, porque están en el medio las dos y a los lados van a tener lo mismo. Va a ser un reflejo la parte izquierda que la derecha de la curva.
Bueno, ¿cómo es esa curva? Esa curva se representa en una gráfica. Esa gráfica se llama curva de distribución normal o de campana cuando es una distribución simétrica. O sea que tiene cero asimetría. No es asimétrica, es simétrica. Y dijimos que una distribución simétrica de datos se va a representar con unas curvas. Esta que está aquí. Y esta curva va a tener la forma de una campana. Esta campana se llama campana de Gauss, en donde el punto más alto de la curva, o el punto más alto de la campana, va a representar a la moda. Esta línea que está aquí es la moda. Y es una distribución unimodal, que tiene una sola moda. ¿De acuerdo? Y decimos que es simétrica porque la media, la mediana y la moda tienen exactamente el mismo valor. Entonces la parte izquierda de lo que es la curva va a ser igualita a la parte derecha. Es un espejo, un reflejo nada más. Esa es una distribución simétrica. Y eso se le conoce como distribución normal o distribución de campana. Y la campana se llama campana de Gauss. Así lo pueden encontrar también. Bueno. Eso es cuando es simétrico. Bueno, pero cuando es simétrica la distribución. Pero ¿qué pasa cuando es asimétrica? Que no son los mismos valores que tienen la media, la medida y la moda, sino que son diferentes. Bueno, para este caso, ¿sí? En las curvas que se están viendo ahí en la pantalla, en este caso son sesgadas, tienen un sesgo, tienen una simetría. Pueden estar sesgadas a la derecha o a la izquierda. ¿Y por qué pasa esto? Porque las distribuciones de frecuencias, o sea, las frecuencias se concentran ya sea para un lado o para el otro, para el extremo inferior o para el extremo superior. Imagínense, por ejemplo, unas calificaciones. Si yo tengo datos de 20 calificaciones, yo tengo que la mayoría de las calificaciones son menores a la media. Por decir, la media es un 70, y casi la mayoría, el 90% de mis calificaciones están reprobatorias, entonces yo voy a tener un sesgo negativo. Estoy teniendo un sesgo hacia los valores menores y van a ser muy poquitos los valores mayores. Si por del otro lado hay muchas calificaciones aprobatorias, si mi media, por ejemplo, es el 70 de calificación, esa es la media, el promedio, y yo tengo muchas calificaciones aprobatorias, o sea, mayores a 70, mayores a la media, entonces estoy hablando de una distribución con asimetría positiva, porque la mayoría de los datos están por encima de la media. O sea, tengo más datos positivos o aprobatorios en este caso, y muy pocos datos que tienden a lo negativo o a lo reprobatorio. ¿Sí me explico? Aquí el que va a delimitar todo es la media, el promedio. Yo voy a tener el promedio. Si el promedio tiende hacia un lado, por ejemplo, en este caso del ejemplo de las calificaciones negativas, va a ser una simetría negativa o a la izquierda. Si de la media tienden más o tengo más calificaciones aprobatorias, pues voy a tener una distribución asimétrica positiva o a la derecha. ¿De acuerdo? Bueno, esto lo vemos representado aquí. Por ejemplo, yo tengo aquí la media. ¿Sí? La media aquí es mayor que la mediana y es mayor que la moda. Cuando tenemos esta distribución de los datos de centralización de los parámetros, que la media sea mayor a la mediana y a su vez la mediana es mayor a la moda, estamos hablando de una distribución con asimetría positiva. Por el contrario, si la media es menor a la mediana y a su vez es menor a la moda, estamos hablando de una simetría negativa o a la izquierda. ¿Sí? O sea que el promedio, la mayoría de mis datos están, imagínense, esta es la moda, la mayoría de los datos están hacia la izquierda,
hacia los datos menores. Y acá están hacia los datos mayores. El sesgo. Eso que está así para acá, esta curvita, es el sesgo. Esto para acá es el sesgo, negativo y positivo. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a, permítanme, vamos a ver la fórmula de cómo calcular el coeficiente, o bueno, cómo calcular el sesgo, cómo calcular la simetría. Para ello vamos a utilizar algo que se conoce como el coeficiente de asimetría de Pearson. Y la fórmula es la que están viendo en pantalla. Se va a representar con el símbolo de la A y como subíndice una S mayúscula. Eso representa coeficiente de asimetría. ¿Sí? Y va a ser igual a 3 veces la media menos la mediana, dividido entre la desviación típica. Si esa fórmula me da como resultado 0, o sea que sea igual a 0, quiere decir que mi distribución es simétrica, o sea que la campana o la curva va a tener lo mismo hacia la derecha que hacia la izquierda. Dicho en otras palabras, la media, la mediana y la moda van a tener el mismo valor. Si el resultado de la fórmula es mayor a 0, entonces la distribución es asimétrica a la derecha, o sea, es positiva, tiene un sesgo positivo. Si es menor a 0, el resultado de la fórmula, entonces la distribución va a ser asimétrica hacia la izquierda, o que tiene sesgo negativo. ¿De acuerdo? Y con esa fórmula, bueno, vamos a calcular eso y vamos a ver, pues, qué forma tienen nuestros datos dentro de una distribución, ¿sí? Y ver hacia dónde tienden o hacia dónde van esos datos, hacia dónde tienen ese sesgo, de acuerdo a los datos que nos estén presentando o que estemos estudiando. Bueno. ¿Alguna duda hasta aquí con eso, jóvenes? Sí queda claro lo que es una distribución normal. Es una distribución con una curva, que es una campana. Tiene 3 medidas, la media, la moda y la mediana. Si los 3 tienen el mismo valor, es una distribución simétrica. Simétrica quiere decir que tiene simetría o que la parte izquierda y la derecha es exactamente igual. Si es una simetría negativa, es porque tiene un sesgo negativo o la curva está hacia... Bueno, la mayor parte de los datos de la curva están hacia la izquierda. Y si es asimétrica positiva, están hacia la derecha. ¿Poseen simetría los datos? O sea, aquí hay que responder los datos si son simétricos o los datos son asimétricos con un sesgo negativo o asimétricos con un sesgo positivo. Esa sería la respuesta. Y se fija, no me está pidiendo el ejercicio que haga gráficas, histogramas, ni nada de eso. Entonces, en mi tabla, aquí en mi tablita, pues yo voy a preparar solamente las columnas que requiero para calcular esto o para responder eso. Ok, ¿cómo obtengo la simetría? Pues con el coeficiente de simetría de Pearson. Y ese se saca a través de una fórmula, que es la que está aquí abajo, esta de acá. El coeficiente de asimetría es igual a 3 veces la media menos la mediana, dividido entre la desviación típica. Entonces, para esta fórmula, ¿qué necesito? Primero necesito la media, calcular la media, luego calcular la mediana, y después calcular la desviación típica o desviación estándar. Entonces hay que hacerlo. Para poder calcularlo primero, la media, ¿qué ocupo? Bueno, pues para la media tengo también una fórmula. ¿Sí? Esa fórmula me dice que la media es igual a la sumatoria de los productos del dato por su frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra, o entre n.
Bueno, vámonos primero. Ya tengo, es más fácil, ya tengo n, no, hay que sacar n, ok. Yo sé que si cuento estos datos son 20, yo puedo escribir 20, ya tengo el 20, que representa n. En Excel puedo utilizar una fórmula que se llama contar, y va a contar los números que hay en este rango. Y su resultado pues va a ser 20, hay 20 números. Ya tengo el primer dato de la fórmula de la media. Me voy por lo siguiente, necesito X subíndice Y y necesito F subíndice Y. Necesito los datos y necesito sus frecuencias absolutas. Para eso entonces voy a hacer pues dos columnas, las que vimos al principio de mis tablas de datos. Y la columna que dice X subíndice Y ocupa los datos que tengo acá, pero acomodados de menor a mayor y sin repeticiones. Bueno, entonces lo voy a hacer. Aquí en Excel, pues recuerden que ustedes lo pueden escribir manualmente y deducirlo a simple vista. Yo lo voy a hacer en Excel. Tengo esos datos que acabo de copiar aquí. Bueno, ¿por qué no me deja? Ahí está. Bueno, pegado especial, le digo que lo transponga de horizontal a vertical. Ya me los puso ahí. Voy sobre el siguiente grupo de datos, los copio, los pego aquí, los transpongo y ya tengo todos los datos. Ahora, la columna X subíndice Y me pide que todos esos datos, selecciono todos los datos, estén ordenados de menor a mayor. Bueno, me voy aquí a inicio, ordenar, y ordeno de menor a mayor. Ya están ordenados. Y aparte me pide que no se repitan. Entonces aquí en la pestaña datos, tengo una herramienta que se llama quitar duplicados. Teniendo seleccionados los datos, quito los duplicados, le doy a aceptar, y ya me dejó todos los datos ordenados de menor a mayor y sin repetir. Todos los que están aquí. Si se fijan, el 2 no existe, pues no me lo pone. Ahora calculo la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es cuántas veces se repite, por ejemplo, el 0, cuántas veces se repite el 1, cuántas veces se repite el 3, y así cada uno de ellos. De igual manera, yo puedo ver aquí a simple vista y pegar aquí poner los datos aquí manualmente. Como es Excel, hay una fórmula que se llama contar.si. La voy a contar si en un rango de celdas, ¿sí?, hay un dato que estoy buscando, en este caso el 0. Si hay uno, lo voy a contar y me va a regresar del número de veces que hay ese 0. Entonces, ¿cuál es el rango que me pide aquí la fórmula? Pues mi rango de celdas, donde tengo los datos. Coma. ¿Y qué dato estoy buscando? ¿Qué dato quiero contar? El 0, que lo tengo aquí a un lado. Pero si lo dejo así y copio la fórmula hacia abajo en Excel, lo que va a hacer es que el rango de celdas va a ir caminando hacia abajo. Se va a ir brincando de fila en fila. Para evitar eso, pues simplemente pongo, o le antepongo a la columna y al renglón un signo de pesos hacia cada uno de ellos. Y ya le pongo que no se mueva de aquí ese valor. Me dice que el 0 se repite una vez, y es cierto, el 0 se repite una vez. Copio la fórmula y ya me pone las repeticiones de todos los datos. Me dice que el que más se repite es el 7. Se repite 4 veces. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4 veces. Ok. Bueno, ya tengo lo que viene siendo, pues, estos datos, ¿no? X subíndice Y y F subíndice Y. Ahora hay que multiplicarlos, porque me está pidiendo una multiplicación. Recuerden que cuando hay una sumatoria, es como decir, haz una nueva columna en la tabla que diga X subíndice Y por F subíndice Y. Porque al final los tengo que sumar todos esos productos, o todos los resultados de las multiplicaciones. Hay que sumarlos. Bueno, pongo otra columna, que es X subíndice Y por F subíndice Y. ¿Dónde tengo X subíndice Y? Aquí. ¿Dónde tengo F subíndice Y? Acá. Entonces aquí simplemente los multiplico. Multiplico 0 por 1 y me da el resultado. De igual manera es, se multiplica
multiplico el 1, que es X subíndice Y, por 1, X subíndice Y, y me da el resultado. Y esta fórmula, pues ya la puedo copiar hasta abajo. Ya lo tengo ahí todos los resultados. Me está pidiendo la sumatoria de todo eso. Para la sumatoria de toda la columna, en este caso, vamos aquí a la autosuma. Y me dice que es 112. Aquí tengo un resultado ya. Recuerden que las frecuencias absolutas también se suman. Vamos a sumarlas de una vez. Y me tiene que dar como resultado el tamaño de la muestra o el número de datos que tengo, n. Tengo por aquí otra columna, las vamos a ¿cómo se llama? A calcular. Porque también voy a ocupar este valor para sacar la mediana. De una vez lo calculo. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada. Me dice que la frecuencia absoluta acumulada es igual a la frecuencia absoluta del dato, que es este, más el anterior, pero aquí no hay ningún anterior. Entonces sería más 0, porque no hay ninguno. Pero aquí en Excel lo vamos a hacer así. Siempre la primera frecuencia absoluta acumulada es igual a la frecuencia absoluta acumulada del dato. O sea, esto es igual a esto. Siempre. Siempre la primera van a ser iguales. Y a partir de la segunda, ahí sí. La frecuencia absoluta acumulada va a ser igual a la frecuencia absoluta del dato más la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es este. De nueva cuenta. La frecuencia absoluta acumulada es igual a la frecuencia absoluta del dato más la frecuencia absoluta acumulada anterior, en este caso es 2. De aquí sí puedo copiar la fórmula. La copia es el último. Y ya tengo mis datos. Y estos dos siempre tienen que coincidir. La sumatoria de las frecuencias absolutas con el último dato de la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. ¿Sí? Siempre tiene que ser igual. Aquí ya saqué la sumatoria. Entonces, si se fijan, ya tengo la parte de arriba de la media, la sumatoria de los productos del dato por su frecuencia absoluta, que viene siendo el 112. N, ya también lo tengo, ya lo tengo acá. Entonces ya sé que tengo que dividir 112 entre 20 para que me dé la media. Pues simplemente lo hago. Esto es igual a una división del 112, que está aquí, entre el número de datos, el tamaño de la muestra, que es este, el 20. Y ya tengo mi media. La media es 5.6. ¿De acuerdo? Recuerden que todo está enfocado a calcular esto, el coeficiente de asimetría. Ya tengo la primera parte, ya tengo la media. Tengo que calcular la mediana. Ok, ¿cómo calculo la mediana? Si nos vamos a lo que serían los datos, bueno, recuerden que vimos dos formas de sacar la media, cuando los datos están así en crudo, o los datos están sin ordenar, sin organizar, y cuando ya están ordenados en una tabla. ¿Sí? Cuando no están ordenados, se supone que debo de ver cuál es el punto central. Son 20 datos. Tengo que dividir n entre 2. O sea, me da un 10, o sea, me da un número par. La población o la muestra es un número par. Cuando era un número par, siempre voy a tener dos datos centrales. Que en este caso, ¿cuáles serían? El 5 y el 8. Si yo pongo así todos en columna, los pongo en horizontal, siempre va a ser el último y este. ¿Por qué? Porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para un lado y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para el otro. Son dos datos centrales. Y decíamos que cuando eran pares, lo que hacíamos era la semisuma de esos números. Entonces sería 5 más 8, 13, entre 2, 6.5. Y esa sería la mediana. Para cuando es un dato, o son datos, perdón, sin organizar. Pero cuando lo tenemos en la tabla, aquí ya lo tenemos en la tabla, entonces nos vamos a olvidar de esto, vamos a calcularlo con la tabla.
¿Cuál es la mediana? Dice, si fijan, ¿cuál es el dato central aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 10 datos, es un número par. ¿Sí? Pero aquí no me interesa saber cuál es el dato central, simplemente lo hago con una fórmula. Y esa fórmula es n entre 2. O sea, 20 entre 2, ¿cuánto me da? 10. Entonces, ese 10, por ejemplo, n entre 2 me da 10. Este 10 tengo que buscarlo en las frecuencias absolutas acumuladas en esta columna. ¿Dónde está ese 10? No se encuentra. Entonces, si no se encuentra, me voy al dato mayor inmediato que haya en la columna. El 10. ¿Cuál es el dato mayor? Pues el 12. El 12 es el siguiente dato mayor después del 10, que no se encuentra. Si estuviera estado el 10, pues simplemente tomo el dato que es, ¿no? El dato de la mediana. En este caso, como no se encuentra, el siguiente mayor es el 12, entonces la mediana es el dato que corresponde a esa frecuencia absoluta, que es el 6. Entonces la mediana es 6. ¿Sí? Si quisiera, por ejemplo, la moda, no me la está pidiendo porque no la voy a ocupar, pero la voy a calcular. La moda es el dato que más se repite. ¿Cuál es el dato que más se repite? Pues me voy a la columna de las frecuencias absolutas. ¿Cuál es el que más se repite? El 4 es el que tiene más repeticiones. Bueno, el 7 es el dato que tiene más repeticiones. Entonces la moda sería el 7. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo sacar con Excel? Pues simplemente cuál es el dato máximo de ese rango de celdas. O sea, hay una fórmula que se llama max. ¿De qué rango de celdas? De este. Dice que es el 4. Entonces yo me voy aquí al 4. Y hay otras fórmulas de Excel que me permiten tomar el siguiente dato que está acá. Pero bueno, la moda se hace a simple vista, con una tabla de datos ordenados. O con una fórmula también, que tiene Excel, que se llama moda. Vamos a sacarla con Excel. Aquí hay una fórmula que se llama moda 1. Y me pide una serie de números. Pero si yo utilizo las fórmulas de Excel, no lo utilizo sobre la tabla de datos, lo utilizo sobre la tabla de datos en bruto, acá. ¿Y cuál es la moda? Me dice que es el 7, que es exactamente lo mismo, que si yo me fijo aquí visualmente cuál es el dato que más se repite bueno, ¿cuál es su dato? El 7. Lo puedo sacar de las dos formas. Bueno, ya tengo la mediana. De la fórmula ya tengo la media, la mediana, y ahora me falta la desviación típica, o desviación estándar, este que está acá. Para sacar este también tengo una fórmula. Esa fórmula es esta, que es la raíz cuadrada de la varianza. Pero entonces tengo que calcular primero la varianza. Ok, me voy a la fórmula de la varianza. Ahí tengo la varianza. Y la varianza me dice que necesito varios datos también. N ya lo tengo, la media ya la tengo, solamente la elevo al cuadrado. La frecuencia absoluta, F subíndice, ya lo tengo. Pero si se fijan, hay una sumatoria. Entonces, esa sumatoria, pues la tengo que agregar en lo que viene siendo mi tabla. Y ya la agregué aquí. Entonces, al final de esta columna tiene que haber una sumatoria que me va a dar el numerador de la división. Bueno, ¿cómo le hago? N ya lo tengo, media también. Tengo que calcular esta columna. Me dice que es una multiplicación de x subíndice y al cuadrado por f subíndice y. Y dijimos que para poder calcular esta columna, pues hacemos uso de las matemáticas. Si yo tengo x por xy, voy a tener x cuadrada y. Es lo mismo que esto, x cuadrada y. Entonces, ¿qué necesito para que me dé este resultado? Necesito una x y necesito una xy.
para poder multiplicarlos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo saco? Pues con este dato. Este sería mi X y este sería mi XY. XY, X. Si multiplico esto por esto, me daría X y subíndice Y cuadrado por FI. ¿Sí me explico? Y así ya no incrementan otra columna. Que si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Tendríamos que elevar esta, hacer una columna de esta al cuadrado y ya simplemente multiplicarlo por esto. Y ya tengo este resultado. Pero para no utilizarlo, lo pueden hacer así ya, o tenerlo ya establecido que así van a sacar ese dato. Entonces simplemente esto es una multiplicación de esto por esto. Y me da X sub I al cuadrado por R sub I. Y esta fórmula pues la copio nada más. La copiamos hacia abajo. Ya me da los resultados de la multiplicación. Pero me está pidiendo la sumatoria. Entonces esta columna hay que sumarla. La sumo. Ya me da otro resultado que voy a ocupar aquí. 756. Es la parte del numerador. El denominador ya lo tengo. Es n, ya lo tengo acá. La media ya la tengo aquí. Solamente hay que elevarle el cuadrado. Ahora sí, ya estoy listo para poder hacer la fórmula de la varianza. Eso ya lo habíamos visto en los parámetros de dispersión. Bueno, eso va a ser igual. Si se fijan, es una división y una resta. Hago primero la división, entonces lo voy a encerrar entre paréntesis para hacer la división primero. ¿Cuál es el numerador de la división? El 756. ¿Cuál es el denominador? Entre n. ¿Dónde tengo n? Lo tengo acá, 20. Ya hice la división, cierro el paréntesis. Y ahora voy a hacer la resta. Menos la media. ¿Dónde tengo la media? Aquí, 5.6. Y lo elevo al cuadrado. Aquí en Excel, con ese que se llama, bueno, no me he puesto a explicar cómo se llama, pero es el sombrerito. El de exponenciación. Elevo la media al cuadrado. Y ahí tengo la fórmula en Excel para poder hacer ese cálculo. Le doy Enter. Y ya tengo la varianza, 6.44. Ahora sí, teniendo la varianza, puedo sacar la desviación típica o desviación estándar, simplemente aplicando la raíz cuadrada al 6.44. Y ese resultado lo dejo aquí. Saco la raíz cuadrada de 6.44 y me va a dar un resultado. Aquí en Excel, para sacar la raíz cuadrada, utilizo una fórmula que se llama raíz. ¿La raíz de qué? De 6.44. O sea, del valor de esa celda. Cierro paréntesis. Me dice que la raíz cuadrada de la varianza es 2.54, redondeando. Bueno, ya tengo ahora sí la parte de abajo de lo que viene siendo el coeficiente de asimetría. Vamos a calcularlo entonces ya. Aquí voy a poner el resultado. Y se fijan, es una división donde en el numerador tengo una multiplicación de una constante que es el 3 por una resta. Recuerden la jerarquía de los operadores si lo van a hacer en Excel. Pongo igual, esto es igual, va a ser una división, ok, pero primero es una multiplicación y antes de eso una resta. Entonces voy a multiplicar el 3 por una resta. Entonces la resta la encierro entre paréntesis. La resta de la media, ¿dónde tengo la media? Aquí, 5.6. Menos la mediana, que es 6, aquí lo tengo. Ya hice la resta. Y lo divido entre la desviación típica, que la tengo acá, 2.5375. Al de abajo no le pongo paréntesis ni al de arriba. ¿Por qué? Porque la multiplicación y la división están en el mismo orden jerárquico de los operadores. O sea, primero va a ser la multiplicación y luego la división. Y primero va a ser lo que está entre paréntesis. Primero va a ser la resta,
Luego voy a tener aquí un resultado, lo va a multiplicar por 3 y luego lo va a dividir. Entonces el coeficiente de asimetría me dice que es menos 0.47287. Si nos vamos nosotros a las diapositivas, nos dice que si el coeficiente de asimetría era menor a 0, esto quiere decir que nuestros datos tienen un sesgo negativo o una asimetría negativa, o sea, hacia la izquierda. Si era 0, era porque estos tres datos eran iguales. Si era mayor a 0, quería decir que los datos estaban sesgados hacia la derecha o hacia los valores más altos. Entonces, si se fijan aquí, la moda es mayor a la mediana, que es mayor a la media. O sea, la moda es 7, la mediana es 6, la media es 5.6. Mi moda me resultó con un 7. Mi moda es igual a 7, mi mediana es igual a 6 y mi media es igual a 5.6. Como el coeficiente de asimetría fue menor a 0, quiere decir que va a tener una distribución con asimetría negativa a la izquierda, o sea, para acá. ¿De acuerdo? Y la moda va a ser mayor a la mediana y la mediana va a ser mayor a la media. O sea que la media, que es 5.6, es menor a la mediana, que es 6, que es menor a la moda, que es 7. ¿De acuerdo? Entonces, si los datos que más se repiten es el 7, que es la moda, ¿sí? Es por eso que la curva, ¿sí?, sube hasta el 7. Y esa es mi moda. O sea, la cima de la curva siempre va a ser la moda. En este caso, en el eje de las abscisas, aquí estaría el 7. La mediana, que es 6, la mediana dijimos que es la mitad de todo, la mitad de mis datos. Entonces aquí estaría un 6, que es la mediana. Aquí estaría el 6 en el eje de las ordenadas, pero en el eje de las ordenadas, y en las abscisas me quedaría la mediana, aquí como 6. Y la media, el resultado fue 5.6, o sea, es menor a la mediana. Y la media, bueno, aquí está el promedio de los datos. ¿Qué me dice esta curva? Me dice que la mayoría de los datos que yo tengo, ¿sí?, están hacia los datos menores. O sea que si yo tengo calificaciones, ¿sí?, mis calificaciones están sesgados hacia las calificaciones menores. Aquí podría haber, por ejemplo, el aprovechamiento de un salón. Si yo saco todas las calificaciones de un examen, ¿qué aprovechamiento tuvo ese salón o tuvieron los alumnos? Bueno, yo puedo ver que tuvieron un bajo aprovechamiento. ¿Por qué? Porque las calificaciones fueron o tendieron o tienen un sesgo hacia las calificaciones menores. Y estas serían las calificaciones mayores. Por el contrario, si hubiera estado así, entonces todos los alumnos tuvieron buenas calificaciones. El aprovechamiento fue bueno. La media, o sea, de la mitad, o de mi, por decir, de mi promedio, el promedio estaría entre el 5 y el 6, ¿no? Aquí estaría en medio. Bueno, después de la media, ¿cuántos datos hay? Pues hay, de la mediana, perdón. 1, 2, 3, 4. O sea, tengo 7, 8, 9 y 10. Pero después del 6 hacia abajo, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Si sumo las repeticiones o las frecuencias, sería 1, 2, 4, 6, 9. O sea que la suma de las frecuencias de esos datos que están debajo de la mediana suman 9. Y los que están arriba suman 4, 5, 6, 7, 8. O sea que como quiera tienden más a las calificaciones menores. Si mi promedio de calificación es 5.6, bueno, pues la mayoría sacó calificación reprobatoria. ¿Sí?
De esa manera es como podemos analizar con la forma de la distribución los datos que estamos estudiando. Aquí estamos estudiando resultados de exámenes, o sea, calificaciones. Entonces, quizá a mí me interesa saber, bueno, ese salón o la universidad, por ejemplo, o sea, cuál es su aprovechamiento, cuál es su sesgo, ¿sí? Si es positivo o es negativo, si vamos bien o vamos mal, ¿sí? En este caso, en este ejemplo, pues me doy cuenta que los alumnos tienden más hacia las calificaciones menores, tienden más a reprobar. Y recuerden que la estadística descriptiva, bueno, aparte de ser alimento de lo que es la estadística inferencial, me permite tomar decisiones. Bueno, yo como maestro, ¿qué decisión puedo tomar ahí? Cambiar el tipo de aprendizaje, no sé, aplicar más ejercicios, no lo sé. Pero aquí me está diciendo estos datos, con esa curva que acabamos de ver, con este coeficiente, pues de que algo está pasando, ¿no? De que los alumnos, pues, están reprobando mucho. Que es algo que no lo veo, o sea, a simple vista aquí. Bueno, aquí quizás sí, porque son 20 datos, pero cuando ya son más, no lo voy a poder ver. Hay que ordenarlos, organizarlos y sacar sus valores. Si se fijan, no hubo necesidad de sacar estos, el máximo, el mínimo, el rango, la desviación media, el coeficiente de variación, porque no me los está pidiendo. ¿Qué me está pidiendo solamente? Si poseen simetría los datos. ¿Cómo sé si poseen simetría? Sacando el coeficiente de simetría. ¿Cómo lo saco? Pues debo de calcular la media y la mediana y la desviación típica. Y eso conlleva a más fórmulas y a tener más datos en la tabla. Si se fijan, no calculé esta columna, ni esta. Y bueno, estas dos son para lo siguiente, el grado de concentración que tienen los datos. Eso sería tema del día de mañana, que es otra medida de forma que se llama kurtosis. Bueno, por la sesión del día de hoy es todo. Nos vemos en la próxima.